Ok, continuamos con la segunda parte. Ya vimos en la sección anterior, bueno, que podemos nosotros modificar la señal a nuestra conveniencia en amplitud y en frecuencia para poder utilizarla y deslumbrarla o visualizarla en el osciloscopio. Entonces, a ver, vamos. Nuevamente acomodo mi generador y mi osciloscopio. Voy a mover este para acá. Ahí está, ya se ve completo. Entonces, en este caso yo tengo una señal, perdón, acá. Vale, también. Tengo una señal con una frecuencia de 100 Hz. Es una señal de tipo cuadrada. Y vamos a ver qué amplitud tenemos acá. Dice que tiene 5 volts pico pico. Entonces, si yo me voy a mi osciloscopio y le doy en mediciones, bueno, ya se habían quedado la vez pasada. Tengo 100 Hz y tengo 5 volts pico, que es lo que marca mi generador de funciones. ¿Sí? Entonces estamos bien. Entonces podemos modificar la frecuencia de mi señal. Eso fue a la parte de kilohertz con la flechita hacia arriba. Y para visualizarla, pues necesito hacer más pequeña mi escala de tiempo acá. ¿Vale? Con la que ustedes quieran trabajar. Voy a dejarlo con 1 kilohertz, que es la señal que teníamos. 1 kilohertz. Voy a hacer mi tiempo más pequeño para que se pueda visualizar correctamente acá. Y voy a hacer mi división más pequeña para que se pueda ver en todo. Está en 2 volts, voy a hacerla de 1 volt. Ahí está, 1 volt. Y se está moviendo mucho porque el disparador del Tiger está fuera de mi señal, entonces lo voy a mover un poquito para que esté dentro de mi señal. Y ahora sí, ya está quieta. Entonces, recuerden que esas son operaciones que hemos visto en la sección anterior que ustedes necesitan estar utilizando para que puedan ver su funcionalidad. Entonces, yo tengo mi señal de 1 kHz y 5 volts pico pico. Pero si yo quiero asemejar una señal de ese tipo, que había visto acá en mi cuenta de prueba, que era una señal que iba de 0 a 5 volts con una frecuencia de 1 kHz, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues resulta que mi señal empieza en esta parte, en este origen es el 0, y tengo ciclos hacia arriba y ciclos hacia abajo. Tengo 2.5 volts hacia arriba y 2.5 volts hacia abajo. Entonces, esa señal no es igual a la que yo tenía. Bueno, pues existe una función en mi generador de funciones que se llama offset. Offset está acá. ¿Qué es el offset? Bueno, pues, Lupita, muévete para acá. Okay. ¿Qué es el offset? Bueno, pues resulta que si yo tengo una señal senoidal o cualquier tipo de señal que cambia con el tiempo, en este caso ya vemos que su ecuación es a por el seno de omega t más phi. Si yo le sumo una señal continua, por ejemplo, más 5 o más 2, bueno, pues resulta que esa señal, cuando yo tengo una suma de una señal directa o constante, continua acá, en 2 volts, lo que va a pasar es que tiene que sumar punto a punto. Entonces, si yo inicio en 0 y la otra inicia en 2 volts, bueno, pues entonces mi señal iniciará en 2 volts. Lo que hace es tener un nivel de offset, ¿ok? O de variación. Acá dice señal con 0 volts de nivel de offset y acá tenemos una señal con 2 volts de nivel de offset. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, si dan cuenta, la forma de onda es la misma, simplemente ahora estamos iniciando, al lugar de iniciar en 0, estamos iniciando en 2 volts. ¿Por qué? Porque esos 2 volts son los que yo le sumé de una amplitud continua, un voltaje continuo. Entonces, a partir de esos 2 volts es que mi señal se va a estar originando, ¿ok? Entonces, yo tengo mi señal normal, le sumo un voltaje en DC, en este caso 2 volts, y lo que yo obtengo es que mi señal se corre hacia arriba. Al lugar de iniciar en 0, inicia en 2 volts. Entonces, en mi generador de funciones yo puedo hacer esas operaciones. Puedo incrementar un offset positivo para que mi señal se eleve hacia arriba, o puedo hacer un offset negativo para que mi señal se vaya hacia abajo. Me voy a regresar nuevamente acá.
Y listo, vamos a mover la lupa para acá, me centro de este lado y ahí está. Entonces, en este caso, mi señal tiene un offset de 0. Cuando yo presiono acá, me dice que tengo 0 de offset. Y yo puedo ver que mi referencia está en este punto. Recuerden que algo muy importante es saber dónde está nuestra referencia, ¿ok? Porque yo puedo mover mi señal. Muchas veces un error en el laboratorio es que les digo, quiero una señal que tenga un offset de 5 o que inicie en 0. Y lo que me hacen es, ok, esta tiene positivos, negativos. Y como ese es el origen, bueno, pues si yo la muevo acá, ya solamente tiene positivos. Y así me lo entregan, así me lo hacen. Y no, eso está mal. ¿Por qué? Porque mi referencia está en este punto. Mi referencia no es este origen o esta línea de acá. Mi referencia es esta flechita. Y en esta flechita todavía tengo señales positivas y señales negativas. ¿Ok? Entonces no solamente es mover mi señal en la pantalla, es mover ese punto de referencia. Y entonces esto lo hacemos con el offset. Vean lo que pasa cuando yo pongo offset y le pongo un offset positivo. Le pongo un volt, le pongo 2 volts. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que ahorita no saqué mi señal porque mi disparador se quedó abajo. Voy a subirlo un poquito. ¿Qué fue lo que pasó con mi señal? Mi señal se desplazó hacia arriba, pero mi punto de referencia se quedó en el mismo lugar. Entonces yo estoy incrementando un offset positivo de 2 volts. Yo sabía que mi señal hacia abajo tenía 2.5 volts, entonces si me muevo acá y le pongo 2.5, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente mi señal ahora empieza en 0 volts y se va hacia voltaje positivo, que tiene un voltaje de 5 volts. Mi escala en este caso del canal es de 2 volts. Tengo 2, 4 y 5 volts acá. Entonces, esto es lo que hace el offset. Agrega un nivel de voltaje en DC a mi señal. ¿Para qué? Para poder moverla hacia arriba o hacia abajo en voltaje, en amplitud. ¿Ok? Entonces voy a quitarle este offset nuevamente. Voy a hacer que sea 0. Luego por acá. Los dos. Ahí les puse negativo. Ahí está, 0. ¿Qué pasa cuando tengo el offset 0? Bueno, pues nuevamente voy a bajar mi disparador para que se quede quieta mi señal. Nuevamente mi señal, pues originalmente inicia en 0, se va hacia la parte negativa, menos 2.5, y de 0 hacia la parte positiva, 2.5. Tiene una amplitud de 5 volts pico pico. Entonces, eso es lo que hace el offset. ¿En qué señales lo puedo hacer? Bueno, pues lo puedo hacer en cualquier señal. Por ejemplo, tomo la señal senoidal y nuevamente le aplico un offset. En este caso, pues vamos a poner nuevamente 2.5 para que inicie en 0. 2.5. ¿Ok? Y ahora, si se dan cuenta, mi señal senoidal está desde 0 hasta 5 volts. ¿Ok? Inicia en 2.5 positivos. Pero yo también puedo cambiar el offset, se lo puedo poner de forma negativa. Entonces, ya sea corriéndolo todo o acá puedo cambiar solamente el signo. ¿Ok? Y ahora empieza de 0 hacia la parte negativa. No se está quitando mi señal porque mi disparador se quedó fuera de la señal. Entonces vamos a mover el disparador. Y ya está, ahora sí, quieta mi señal. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace el offset a las señales. Voy a hacer mi señal más grande. Y la voy a mover hacia arriba para que ocupe toda la pantalla. Bueno, me pasé acá de un volt. Y si yo pongo esta señal más o menos así, muchos se irán con la finta y me dirán, no, pues sí tiene parte positiva y negativa y inicia en 0. Pues no, este no es la referencia, eso solamente es la cuadrícula. La referencia, recuerden, es esta flechita. Esta flechita me marca la referencia de 0 volts. Entonces, para esta señal solamente tengo niveles negativos. ¿Y qué niveles tengo? Bueno, pues tengo un volt, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Por lo tanto, tengo menos 5 volts en mi señal. ¿Okay?
Yo puedo cambiar mi señal a cualquiera de las que presentan acá y vean lo que pasa. Entonces voy a ponerle que sea, bueno, vamos a dejarlo así, en offset negativo. ¿Qué otra cosa puedo hacer con mi señal? Bueno, ya vimos que podemos modificar la amplitud, la frecuencia y podemos aplicarle un offset para sumarle un nivel de voltaje constante, ya sea positivo o negativo. ¿Okay? Bueno, pues otra cosa que podemos hacer es cambiar el ciclo de trabajo, el duty cycle. ¿Y qué es el ciclo de trabajo? Bueno, pues si están viendo acá, yo tengo una señal cuadrada que tiene el mismo tiempo en alto y el mismo tiempo en bajo. Entonces tengo un ciclo de trabajo del 50%. Lo mismo arriba que abajo. Bueno, pues yo puedo cambiar eso para que mi señal tenga más tiempo en la parte de arriba y menos tiempo en la parte de abajo o viceversa. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tengo que buscar el botón que diga Duty y ese lo encuentro en la parte superior del botón que dice Offset. Esto es como las calculadoras, para entrar a la segunda función, pues yo tengo que presionar la tecla Shift y ahora sí, Duty. Y si se dan cuenta acá me dice que tengo el 50%, como les mencionaba. ¿Por qué? La parte en alta tiene la misma parte, el mismo tiempo que la parte en baja. Entonces voy a modificarlo y vean qué es lo que pasa cuando yo pongo un duty cycle del 80%. El tiempo en alto aumentó y el tiempo en bajo disminuyó. Tengo un 80 acá y un 20% acá. Voy a hacerlo más grande para que... Ay, perdón, se me mueve mucho. Ahí está. Eso es lo que pasó con mi señal cuando yo aumenté el duty cycle al 80%. El tiempo en alto es mayor que el tiempo en bajo. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un duty, el máximo es el 80%? Ok, vamos a irlo bajando. Cuando yo pongo el 50-50 nuevamente, tenemos el mismo tiempo en alto que en bajo. Tengo el 60, perdón. 80, 60, 50, ahí está. Y cuando yo lo hago más pequeño, el tiempo en bajo pues va a aumentar y el tiempo en alto va a disminuir. Y el menor es del 20%. ¿Okay? Eso es lo que hace el duty cycle. Yo puedo cambiar el tiempo en alto y el tiempo en bajo de mi señal. ¿De qué señales? Bueno, pues van a ser de las señales cuadradas, de las señales rampa, me parece que... No, a ver, veamos. No, solamente dice que señales cuadradas. Shift, duty, square only. Ok, solamente es de la señal cuadrada, perdón. Entonces tengo el duty cycle del 20%, voy a regresarlo al 50%. 60, 40, 50. Ahí está. Y entonces, pues básicamente esas son las funciones básicas que tenemos en nuestro generador de funciones para poder seleccionar cualquier tipo de onda. Entonces tenemos las señales senoidales, tenemos señales cuadradas donde podemos modificar el offset del duty cycle. El offset sí lo podemos modificar en cualquiera de las señales, ¿eh? De hecho es lo que estamos viendo acá. Y podemos ocupar el offset y el duty cycle al mismo tiempo en la señal cuadrada, no hay problema. ¿Para qué me sirve una señal diente de sierra? Bueno, es una señal también muy utilizada porque lo que hace es tener un incremento de voltaje de forma lineal desde un nivel hasta un máximo nivel. Por ejemplo, voy a quitar el offset. Offset tengo -2, lo voy a quitar, lo voy a poner a 0. A ver, vamos a probar el teclado. Enter número 0. Enter. No, no me hace la operación. Offset. Así, cambiando la señal. Bueno. Ok, nuevamente entonces tengo una señal diente de sierra. Voy a cambiar el disparador para que se quede mi señal quieta.
Está afuera, ahí está adentro, ya se quedó quieto. Y voy a poner una frecuencia más pequeña. Tengo 1 kHz, voy a bajar a 1 Hz, una señal muy pequeña. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues cuando yo necesito un circuito y tengo que hacer unas mediciones con cambios de voltaje constante, por ejemplo, 0 volts, 0.5 volts, 1 volt, 2.5 volts, así, yo puedo usar una rampa y esa rampa pues la puedo hacer que inicie en 0 o en un voltaje negativo, como en este caso. Tengo 2.5 volts negativos, empieza acá y empieza a crecer poco a poco hasta llegar a los 2.5 volts positivos. Y entonces con eso yo puedo tener todos los puntos como si yo estuviera barriendo una fuente de voltaje directa, pero acá la usa de forma automática. Es una gran ventaja de utilizar esta señal diente de sierra, ¿okay? Que inicia en un voltaje y incrementa linealmente el voltaje hasta un máximo, un voltaje mínimo hasta un voltaje máximo, y entonces ya no necesito yo estar corriendo o utilizando manualmente mi fuente de poder para alimentar a mi circuito y ver las mediciones. Entonces, generalmente se utiliza con frecuencias muy bajas para que podamos ir viendo el comportamiento muy lentamente de nuestro sistema. Y bueno, eso sería pues la segunda parte del uso del generador de funciones, donde pues ya vimos que podemos modificar la frecuencia, la amplitud, podemos inyectarle un offset o un nivel de voltaje constante a mi señal, y para el caso de la señal cuadrada podemos hacer un cambio en el ciclo de trabajo. Y pues básicamente esas son, como les comento, las funciones básicas que vamos a estar utilizando nosotros. ¿Ok? Entonces me despido. Que tengan un buen día.